A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie, un espacio en donde tratamos de abordar temas locales, temas de coyuntura, temas importantes para tener una ciudadanía informada y con un criterio objetivo. Este año, el 2020, como así se lo ha denominado a nivel mundial, es un año para el Ecuador con varias particularidades, sobre todo en lo político. Va a ser un año preelectoral, pero en realidad va a tener un gran componente electoral. Y necesitamos saber los ciudadanos y estar informados sobre cuáles son los criterios que debemos analizar para tomar buenas decisiones, cuáles son las expectativas reales que podemos tener frente a la política nacional y cuáles, si es que las existen, son las certezas con las que podemos comenzar y terminar este año 2020. Para conversar de estos temas y alguno otro más, nos acompaña Renzo Lombeida. Renzo Lombeida es doctor en Derecho, además es muy reconocido como analista político y por eso nos acompaña el día de hoy. Además es un amigo muy querido. Y te doy la bienvenida, Renzo, por acompañarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marjorie. Para mí es un gusto, un honor poder compartir contigo este espacio en el que vamos a conversar de algunos temas como tú has mencionado. Gracias. Renzo, es el último año de gobierno, por así decirlo, el último año completo de este gobierno y también un año electoral. ¿Cómo ves la actuación que tendrá el gobierno nacional en este último año completo de su gestión, que es un año electoral? Bueno, Marjorie, hay varias aristas que deberíamos topar para poder un poco tener con claridad qué es lo que puede pasar en este último año, sobre todo por entendiendo pues que es un año electoral totalmente, además que viene ya una pre-campaña y la campaña para las elecciones del año 2021. Entonces, bajo esa perspectiva, los dos últimos años de gestión del gobierno son los que realmente están marcando la perspectiva política, la perspectiva social, la perspectiva económica que va a dar el contexto general de una campaña electoral. Y por eso pues creo que el año en sí que ha pasado es un año complejo para el gobierno, es un año en el cual se devela que no tuvo un direccionamiento de tipo político, de tipo económico, con políticas públicas claras de lo que debería hacer el país. Si bien es cierto, el cambio de timón que manejó el gobierno en su momento cuando ganó las elecciones es uno, pero después de eso ya no comienza pues a ejecutar las políticas públicas inicialmente cuando el gobierno pues dice, bueno, este es mi plan de gobierno, tampoco cumplió con el plan de gobierno. Y obviamente ha sido un año muy complejo en el cual han tratado de subsanar precisamente los ofrecimientos de campaña en el último año y los cuales han sido deficientes. Tanto así que el momento que quieren hacer un ajuste económico importante para el gobierno, obviamente por necesidades técnicas, viene el problema del paro, que fue un problema grave que realmente mueve totalmente el tablero de lo que va a pasar este próximo año, ¿no? ¿Crees que en este 2020 la gente se olvida ya de lo que ocurrió en octubre del año pasado? Eso, como siempre lo digo, es un punto de inflexión en nuestra realidad, en realidad política y realidad nacional. La actuación que tuvieron los actores políticos en este momento de crisis nacional va a verse reflejada en la afinidad que tengan en un año electoral.
Bueno, definitivamente, como te mencioné, por esta falta de tino, de manejo político, estratégico del gobierno, al mandar el tema de las medidas económicas en el mes de octubre y venir todo el problema y la conmoción que se vino, definitivamente mueve el tablero inicialmente. Aparte de eso, claro, se generan nuevas figuras en las cuales la población regresa a ver. Definitivamente, y obviamente también vienen las actuaciones de políticos importantes, consolidados, en los cuales pues tienen que tomar parte, porque además de eso, los mismos medios de comunicación, la misma población los pedía pues que tengan una declaración sobre los temas. Entonces viene toda una conmoción en la cual, claro, al día de hoy nos está llevando a tener para finalizar el año, otra perspectiva de lo que se tenía antes del 12 de octubre, que fue el día más caótico dentro del tema del paro. Entonces, hay un reacomodo, entre comillas, de un criterio de las nuevas fuerzas, de cómo se va a plantear la campaña electoral, como se viene. Este reacomodo, explícanos un poquito más. ¿Este reacomodo es un reacomodo tácito? ¿Este reacomodo lo interpreta la ciudadanía o este reacomodo simplemente son capaces de leerlos quienes están inmiscuidos en la política, como tú? Pero ¿qué hay de la ciudadanía? ¿Es partícipe de este reacomodo de fuerzas políticas? Sin duda que sí. ¿Por qué? Porque si tú ves un poco más al centro y a la izquierda, ¿sí? Teníamos a un grupo consolidado con un voto duro dentro de los análisis que se han hecho, que era el correísmo en sí. Es evidente lo que pasó en las seccionales y de esa manera pues sabemos qué es lo que pasaba ahí. Pero de pronto, en el momento del paro, viene la irrupción de un movimiento, pues que es el movimiento indígena, que toma protagonismo a través de esta respuesta social sobre las políticas públicas que impone el gobierno, entre comillas, lo que quiso imponer el gobierno, y entonces toma un protagonismo mayor que el mismo correísmo. Además de eso, la postura tibia de algunos líderes políticos que tenían su tendencia más de centro y centro derecha, pues ha quedado totalmente ahí aplacada. Y otros, obviamente, desde el mismo Guayaquil, han tomado un protagonismo mucho más fuerte, más firme, que podría llegar inclusive a polarizar, ¿sí? El movimiento indígena con posiblemente el mismo Partido Social Cristiano, con dos fuerzas ya definidas, que en los primeros meses del próximo año se verán definitivamente ya un poco marcadas en lo que van a decir y lo que van a proponer como beneficios y solución de necesidades para el país. Este reacomodo de fuerzas, tácito o explícito, dependiendo con qué profundidad lo veamos o lo viva la ciudadanía, ¿crees que está incorporado en este gran acuerdo del cual se está hablando, gran acuerdo nacional del cual se habla o se escucha últimamente? Bueno, el gobierno ha tratado de hacer lo propio con el tema del gran acuerdo nacional y de hecho tiene un vocero que no es el presidente de la República. Generalmente en los otros 10 años estábamos nosotros viendo que el presidente de la República lideraba estos acuerdos, esta negociación, esta visita territorial. Al día de hoy el presidente de la República ha tomado una decisión política y el vicepresidente es el que toma este tipo de actuaciones en territorio. ¿Cómo hace la lectura la ciudadanía de esto? Sí, a ver, es importante hablar de este tema porque definitivamente ya el momento que está el vicepresidente en territorio, claro, se acerca a la ciudadanía ve con buenos ojos, ¿no? Le pasó factura sin duda la negociación en la que tuvo que estar en el momento del paro, pero este momento para subsanar esa falencia que tuvo, o más bien dicho, ese golpe que tuvo a su imagen, entonces este momento está dedicado a visitar todas las provincias. Sin duda está en una previa campaña electoral. Que se lance o no es otra cosa, pero que está haciendo una campaña electoral desde la vicepresidencia, aprovechando el gran acuerdo que habla el gobierno, es real. ¿Esto puede ser censurable en algún momento? A ver, no y sí. Definitivamente él está haciendo una labor escudándose en la gestión del gobierno, pero definitivamente se ve que es una pre-campaña electoral. De acuerdo. En lo local, Renzo, el alcalde Yunda ha convocado a una reconciliación. ¿Está cumpliendo su oferta de hacer obra? ¿Es suficiente para Quito? A ver, yo creo que el tema de la localidad y hablando de Quito es un tema complejo. ¿Por qué? Porque está claro, sin querer decir que la administración del anterior alcalde era buena o mala,
sí hubo un ocultamiento real de cómo estaban las cifras económicas. El momento que llega el nuevo alcalde, que en este caso es el doctor Yunda, se da cuenta que efectivamente la situación económica del distrito metropolitano, del municipio, es compleja. Y ahí es cuando se topa con una realidad triste, en la cual gran parte del presupuesto del municipio se va directamente para la obra del metro. Y después de eso, pues tiene muchas otras obras que cumplir y se ve con esa imposibilidad. Entonces, vemos que la actuación del alcalde se va a ver un poco mermada y compleja frente a una realidad económica del municipio. ¿Cómo lo van a subsanar? Es complejo. Y ahí vendrá un tema de inventiva, ¿no? Uno, buscar el mejoramiento y la optimización de recursos en general del municipio. Dos, buscar socios estratégicos privados. Tres, hacer las mejores gestiones que pueda y mantener una buena relación con el gobierno central actual y con el que venga, para de esa manera poder subsanar las necesidades de la ciudad. Y cuatro, después del paro, obviamente recibió un golpe de tipo político el alcalde, con participación o sin participación de él, en la cual este momento pues ha llamado a la calma de todos los sectores para de esa manera poder juntarnos y seguir adelante en el manejo de la ciudad, que es tan complejo y que además necesita muchísimo cuidado. Entonces creo que no es un momento político para el alcalde, sino debe ser un momento de negociación, un momento de llamado a que las fuerzas se unan en sacar adelante la ciudad, y yo creo que eso es lo correcto. Gracias, Renzo. A nivel nacional, las últimas encuestas sobre temas políticos hablan sobre el escaso interés de la ciudadanía a los partidos políticos y la pregunta sería, ¿no hemos aprendido la lección en los partidos políticos? ¿Seguimos haciendo, seguimos trabajando mal como partidos políticos? ¿Cómo ves la actuación en este año que nos queda hasta las nuevas elecciones de los grandes partidos políticos nacionales y pues de movimientos? También tenemos pequeños movimientos nacionales y movimientos locales. ¿Hemos aprendido la lección o no? A ver, yo creo que sobre todo pues en el Ecuador vivimos momentos en los cuales hemos experimentado de todo. Definitivamente el Código de la Democracia tiene que tener una reforma un poco más integral. No basta con lo que sea reformado. No basta con eso. Es necesario reconfigurar y reentender el cambio social para de esa manera poder plantear un nuevo modelo de lo que tiene que ser el partido político. O sea, la función del partido político antigua, la tradicional, la memorable, ya al día de hoy no existe. De hecho, por eso mismo la gente no se motiva a ir a los partidos políticos, solo se activa el momento de las campañas electorales. Entonces, bajo esa premisa, el rol del partido político tiene que cambiar notablemente. Adicionalmente a eso, necesitamos que las universidades sean gestoras precisamente de los ciudadanos que hablemos y hablen de política, y además tomen conciencia de que necesitamos nuevos liderazgos en la ciudad. El timing nos da. Tenemos tiempo para pues, llegar a unas elecciones en el 21 con unos partidos políticos más robustos, con un sistema de partidos mejorado, por así decirlo, o al menos entre comillas, o ya nos agarró el tiempo. No, estamos en contra del tiempo, las cartas están jugadas, el juego está marcado, ya no podemos hacer eso, pero sí creo que deberíamos, y Mayor y yo sí, primero agradezco estos espacios de conversación política. Yo creo que tú deberías, este momento, motivar también a través de las entrevistas que tú haces, para que desde las universidades, los actores políticos, los actores sociales, sobre todo la juventud de colegio y también de universidades, comencemos nuevamente a plantearnos qué podemos hacer de aquí para el futuro, entendiendo que las organizaciones sociales tienen que tener, las organizaciones políticas y las sociales, tenemos también o tienen que tener un rol mucho más de avanzada para de esa manera poder fortalecer la democracia y obviamente las organizaciones políticas. Creo que es momento de replantearnos, creo que es momento de nuevamente juntarnos para volver a conversar realmente el rol. Y claro, la pregunta inicial tuya era, bueno, ¿y cómo está afectando en el hecho de que la gente este momento no se ha decidido por quién votar o cómo votar, o si es que está este momento afín con una organización política? Pues este momento no se puede hablar de eso. Hay encuestas que inclusive ya al día de hoy están fallando muchísimo, ya se vio en la última campaña electoral,
y de esa manera el método de investigación ya no solo puede ser una encuesta simplemente. Al parecer es como que la crisis de credibilidad que es a nivel nacional además también se ha extendido hasta las encuestas, claro, porque ya no podemos confiar ni en el ellas. ciudadano no está respondiendo como se debería responder. Se deben hacer investigaciones mucho más a profundidad. Ya no tiene tanto interés por decir lo que le interesa. Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, entre comillas. Entonces, yo creo que hay que tener otra visión de cómo podemos este momento entender a los cambios sociales. Ya no es a través de una encuesta simplemente. ¿Cuál sería esta visión, Renzo? Es una visión de culturizar. Insisto en el tema, es importantísimo tener una cultura política como sociedad, no simplemente hablar por decirlo así, hacer análisis simples, sino que se motive toda la población. No pueden hablar solo un espectro de personas sobre análisis político. Creo que es importante ahora que se motiven los jóvenes hablando desde el colegio, los jóvenes en las universidades, y también que permitan las universidades y los medios de comunicación tener nuevas conversaciones con la sociedad sobre el tema político. O sea, es necesario empoderarnos como sociedad de lo que está pasando y lo que nos pasa en el futuro, dentro de una elección, dentro del gobierno, dentro de los gobiernos locales. Entonces, es importante que seamos un poco más activos en esta labor. Si no es a través de partidos políticos, claro, estamos abocando a que la gente busque participación política, pero existen otras formas de participación u otras formas de intentar incidir en la generación de política de uno u otro sector. ¿Cómo ves tú el apoyo a la sociedad civil y a los otros sectores que influyen en la generación de política pública? A ver, primero quiero dejar claro un concepto, que yo soy un fiel creyente en las organizaciones políticas, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema hay que fortalecerlas. Dos, sí es importante hacer un mea culpa. A veces las personas que están en entrevistas, además los medios de comunicación y los entrevistadores, es necesario que tengan una conciencia sobre lo que se está planteando a la sociedad frente a los líderes políticos y a los partidos políticos. Generalmente, ¿qué es lo que se dice? Por ejemplo, si hay una votación en la asamblea y se ponen de acuerdo dos o tres organizaciones, el periodista o la persona que está haciendo opinión dice, ahí está la argolla. Pero cuando no se ponen de acuerdo, dicen el país es ingobernable. Sobre temas que se dan ahí. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco más de responsabilidad en lo que estamos hablando. Precisamente la democracia está pues ávida a tener acuerdos y desacuerdos. Y precisamente en el legislativo es uno de los ejemplos más grandes del manejo político. Y no satanizar los acuerdos. No hay que satanizar. Es un tema, yo creo que de culturizar a la población, pero tener responsabilidad los medios de comunicación y las personas que hacen opinión pública sobre este tema. Porque si no, lo que estamos haciendo es... generalmente deslegitiman a la política o a los políticos, y a la final después quieren gente que venga, no sé, tal vez extraterrestres, para que vengan a salvar, entre comillas, a los países y a las ciudades, y el momento que vienen no tienen experiencia y fallan, entonces volvemos nuevamente al círculo vicioso. Borra y va de nuevo. Entonces, el que antes estaba en la sociedad civil, que supuestamente es el bueno, ¿sí? Viene, maneja un tema electoral o maneja o gana las elecciones y entonces se vuelve mal. Entonces, se aterriza. Yo creo que hay que tener responsabilidad de lo que está pasando como sociedad y más bien no satanizar, porque así como en la política, así como en la medicina, así como en el derecho, así como en los negocios, hay buenos y malos, lo mismo pasa en la política. De acuerdo. Hiciste referencia hace un momento en lo legislativo. Lo legislativo en este periodo pues ha dejado mucho que desear en varios acontecimientos nacionales. ¿Cómo ves tú lo que será la nueva composición de la Asamblea Nacional con el nuevo método que nos dicta el Código de la Democracia? A ver, nosotros hemos, a través de los años, hemos probado casi todos los métodos. Bueno, no todos, pero la mayoría de métodos. No creo que exista un método bueno ni malo, ni el mejor ni el peor. Son métodos creados en los cuales los países, los gobiernos, el legislativo, toma decisiones para de esa manera poder implementar los métodos de asignación de escaño. Este método que se viene, pues es un método un poco más cerrado, por ejemplo, en la lista de asambleístas que se viene, ya no se vota por cada uno, no hay la posibilidad de votar por cada uno, sino se vota en la parte superior y se está votando automáticamente por toda la lista. Ya no hay la posibilidad de votar por el cuarto, por el tercero y no por el primero, y entre comillas entre listas. No, ahora es una lista cerrada.
por un lado yo creo que es importante, es bueno, porque si estás dando y consolidando el voto, estás consolidando el voto para una organización política. Por otro lado, este método permite también, dentro de una fórmula matemática, hacer el ejercicio de esta fórmula matemática, en la cual también se va a asignar escaños a organizaciones pequeñas. Es una fórmula matemática, como lo digo, y creo que es importante, ¿no? O sea, da la fuerza a las organizaciones consolidadas, fuertes, grandes, pero también está dando la posibilidad de que las organizaciones pequeñas también tengan sus escaños. Entonces me parece que es importante. Ya veremos qué pasa en el futuro, ya se cansarán también en un futuro y volveremos a cambiar. En todo caso, así están las reglas del juego. Es un método interesante y con eso vamos a ir a las nuevas elecciones. Como pues ya está trazada de alguna manera en la cancha. Así es. Necesitamos entonces partidos políticos más robustos, ciudadanía más activa. Culturizar a la gente, sobre todo. Culturizar a la ciudadanía. Tenemos un año y un poco más para seguir insistiendo en una correcta participación ciudadana, también que los partidos políticos hagan el ejercicio de formar a sus nuevos cuadros y a tomar buenas decisiones frente a quienes van para tener una buena composición en la Asamblea Nacional, de la cual hablamos hace un momento. ¿Qué decir de los grandes líderes nacionales? ¿Qué podemos hablar de quienes al menos hasta la fecha ya han confirmado candidaturas presidenciales? Otras pues los vemos haciendo campaña, pero no se ha dicho de frente. ¿Cómo vemos cada uno de los liderazgos locales y nacionales en este año electoral actualmente? Mayori, yo quiero empezar, para poder contestarte la pregunta, decirte que en el año 2006, cuando se habló del tema del offside y efectivamente Rafael Correa fue el presidente de la República, ahí había un componente político fuertísimo, en el cual la población estaba cansada de las organizaciones políticas por un desgaste natural y además también por la irresponsabilidad que siempre ha hablado de los que tal vez deslegitiman cualquier actuación que tienen los partidos políticos o los políticos en sí, con razón o sin razón. Entonces, bajo esa premisa se dio las elecciones y Rafael Correa fue la persona que obtuvo la presidencia de la República. El componente económico en ese entonces no era el mismo que tenemos al día de hoy. De hecho, ahora tenemos un componente muy importante en la falta de recursos, en la falta de empleo, en la inseguridad y también tenemos un problema político. Entonces, bajo estos esquemas se va a dar la nueva votación. Y así entonces, analizando cuáles son los problemas principales del Estado, de la sociedad, vamos a dirigirnos a ver cuál es el líder con el cual vamos a poder sentirnos cómodos para que obtenga la mayor cantidad de votos y obtenga la presidencia. Este momento tenemos a un Guillermo Lasso que definitivamente lo ha dicho, lo ha mencionado, ya que es un precandidato a la presidencia de la República y se lo ve haciendo recorridos a nivel nacional. No con tanta incidencia como se esperaba y como en varios medios de comunicación se lo ha mencionado, está ya de precampaña en sí. Tenemos a los indígenas que en este momento pues se autodenominan ya líderes de una tendencia. Tenemos a un Jaime Vargas que ha bajado el perfil, pero han subido el perfil de Isa. Está en varios medios de comunicación. Creo que ellos van a tener su propia candidata y posiblemente va a ser Isa. Por otro lado tenemos el liderazgo de Jaime Nebot con un bagaje importantísimo a través del tiempo en la parte política y obviamente todos los aciertos que son públicos y notorios de su administración exitosa en Guayaquil. Y eso pues le ha dado también este momento la posibilidad de que la gente esté hablando de Jaime Nebot como un candidato, un posible candidato a la presidencia de la República, obviamente por estas características. Entonces yo veo que está así más o menos el panorama hasta donde se ve. Eso no quiere decir que no van a haber otros actores políticos de menor bagaje, sin decir que no sean de importancia, pero no los nombro precisamente porque va a haber algunos de varios sectores que también estarían interesados en pretender la presidencia de la República. Pero yo creo que en este espectro acá arriba tenemos más o menos cómo se estaría configurando las fuerzas y los actores que ya estarían, entre comillas, pues con la mayor aceptación, entre comillas, del público. No hay que tampoco dejar a un lado la participación que va a tener también el correísmo, con un candidato que no va a ser Rafael Correa. Jurídicamente
tiene varios procesos judiciales en los cuales no van a permitir que él sea candidato, pero obviamente va a tener un candidato que lo va a poner él dentro del mismo partido que se encuentran ahora, o ya buscarán otro partido, pero que obviamente es una fracción importante de analizar también. No tenemos nombre, por eso no lo menciono con nombre y apellido, pero en todo caso en el tiempo se verá. Muchísimas gracias, Renzo. Estamos ya con el tiempo. Te agradezco porque tus conclusiones no son tibias. Y la ciudadanía necesita eso, necesita claridad, necesita tener criterios objetivos para estar informado y tomar decisiones claras. Y como dijiste tú, lo que queremos es incentivar a los jóvenes a la participación política y a no solo los jóvenes, a toda la ciudadanía en general, a recuperar la credibilidad, porque como dijiste, como en cualquier otro ámbito de acción, hay gente buena, hay gente mala, hay gente mediocre, hay gente excepcional, hay gente extraordinaria. Y en nuestro país, Renzo, como tú lo sabes bien, hay gente realmente extraordinaria. ¿Un mensaje final que quieras dejarnos? Sí, precisamente por este mismo análisis que tú haces o esta conclusión, yo sí invito a la ciudadanía, sobre todo a los padres, que tengan la responsabilidad suficiente para incentivar a sus hijos. Tenemos a este momento tenemos casi un 56% de población entre 16 y 34 años que son el gran elector, y que muchos de ellos no tienen claridad con lo que va a pasar en el año 2021, que es efectivamente las elecciones presidenciales. Pero es importante que tomen conocimiento de todas las opciones que se tienen, de toda la perspectiva que hay detrás de cada uno de los candidatos y las organizaciones políticas, para de esa manera se motiven y se incentiven a tomar una decisión por quién van a votar. Creo que es importantísimo ejercer nuestro derecho al voto y además también ser partícipes de la democracia, precisamente participando, opinando y además de eso culturizándonos políticamente, que además eso es una de las bases de la sociedad, que además reclama al día de hoy liderazgos, sobre todo en la ciudad de Quito, que lastimosamente se ha venido muy a menos hace un buen tiempo ya. Muchísimas gracias, Renzo, nuevamente. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarme en este nuevo espacio de Quito con Marjorie. No olvidemos la conclusión final que nuestro invitado nos ha dejado. Necesitamos nuevos líderes, pero líderes que busquen soluciones en los diferentes sectores, gracias al diálogo y al consenso. Tendremos que ser capaces de construir una sociedad sostenible, rescatando la iniciativa de los jóvenes, por supuesto, y generando ámbitos de esperanza que congreguen a más gente dispuesta a ser agente de cambio. Muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.